Rafael Ruiz Calatrava, doctor por la Escuela Politécnica Superior de la Universidad San Pablo, CEU de Madrid, con sobresaliente cum laude en Seguridad y Salud Laboral. Titulado superior en Relaciones Internacionales, licenciado en Ciencias del Trabajo, licenciado en Derecho, graduado social. Hola a todos, soy el profesor Dr. Rafael Ruiz Calatrava. Es para mí un honor participar en la 26 Semana de Salud Ocupacional y expresar mi agradecimiento al doctor don Manuel Pérez y a su junta directiva por haber contado con mi presencia en este importante congreso. Bien, esta guía que les voy a presentar pretende ser una ayuda para la gestión psicosocial de los trabajadores en este nuevo contexto que tenemos de pandemia, pero también puede servir para muchas otras situaciones laborales en las que nos vemos enfrentados cada día. Decía mi paisano Lucio Anneo Séneca que cuando ya se está en medio de las adversidades es tarde para ser cauto. Bien, estamos en medio de las adversidades y es tarde para ser cautos. Por lo tanto, vamos a seguir avanzando en el desarrollo de esta ponencia. En esta transparencia, riesgo laboral y COVID-19, pretendo hacerles un dibujo de cómo afecta el COVID al riesgo laboral. Todos sabemos que el riesgo laboral son los peligros existentes en una profesión a los cuales estamos expuestos por el desarrollo de la misma. Como pueden ver ustedes, aquí en esta situación estamos viendo a un trabajador que tiene sus equipos de protección con sus correspondientes herramientas. Y aunque no debería ser igual, en la siguiente viñeta a la derecha ven ustedes que este trabajador se está agachando o que ha sufrido una serie de cortes, una serie de lesiones. Es decir, muchas veces estos riesgos se materializan y se convierten en peligros que causan daños al trabajador. Pero en esta situación nos aparece el COVID-19, que no es un riesgo laboral. Y no es un riesgo laboral para la gran mayoría de los trabajadores porque no estamos expuestos a ese riesgo como consecuencia de nuestro trabajo. De lo que se deduce que, por tanto, este agente es un problema de salud pública que afecta a toda la población. Y, por tanto, afecta también a los trabajadores. Como pueden ver en la viñeta de abajo, tenemos ya a los trabajadores que además de estar expuestos a los riesgos profesionales habituales, están expuestos a un nuevo riesgo de salud pública, que es el COVID-19, con lo cual se dan las dos situaciones, la de exposición a los riesgos habituales más la exposición a un entorno que vamos a llamar VICA y que desarrollaremos más adelante, en el que se genera estrés, miedo, incertidumbre, ansiedad y aislamiento, que iremos avanzando en cada uno de estos conceptos a lo largo de las transparencias. Aquí pueden ver ustedes en esta transparencia cuál es el efecto del COVID-19 en la pirámide de Maslow. Como todos sabemos, la pirámide de Maslow coge desde las necesidades básicas fisiológicas hasta la autorrealización del trabajador. Bien, hoy en día, además en esta era tecnológica, hace falta tener dos elementos más que ya les pongo yo aquí, que son una ocurrencia mía, que es la batería del móvil y la Wi-Fi. Además de tener otra serie de herramientas como es el WhatsApp, como es el Facebook y como son todas estas herramientas tecnológicas que nos permiten ahora mismo estar en comunicación y yo desde España hacer una ponencia para personas que están en otro continente. Bien, esto es la realidad del espacio, que es una gran ventaja porque nos permite transferir unos conocimientos a gran distancia y en cualquier momento. Bien, pues en esta situación en que la autorrealización del hombre ya es grande, como vemos aquí a la derecha en esta transparencia del trabajador, nos aparece el COVID. ¿Y qué ocurre? Que esta pirámide se decapita y nos vemos abocados a dos situaciones básicas, que son la de seguridad, la situación de seguridad y las necesidades fisiológicas. Necesitamos comer, dormir, pero además necesitamos prioritariamente sentirnos seguros. Es decir, hemos pasado de esta fotografía del inicio, donde está el trabajador con su casco en una actitud proactiva de trabajo y tal, a otras situaciones en las que los vemos a todos los trabajadores dentro de equipos de protección biológica, porque lo que prima para la realización de su trabajo es la seguridad. Para el trabajador es muchísimo más importante la seguridad
que otra serie de historias como puedan ser las relaciones sociales o la autorrealización, porque la seguridad le da la protección de su vida. Bien, pues una vez que vemos esto, vamos a ver cuáles son las fases de interacción del COVID-19 en toda esta situación. Bien, el COVID-19 tiene tres situaciones que son las que han tenido las pandemias a lo largo de la humanidad, en la historia de la humanidad, en distintos periodos. Aquí a la derecha ven ustedes una réplica de un grabado que es del siglo XII, en el que representa a la ciudad de Córdoba, mi ciudad, víctima de una pandemia. Bueno, en esta situación ocurrió exactamente igual que ahora. Llegó la peste, tuvo un impacto fortísimo sobre la población, con multitudes de personas fallecidas, pero la gente que sobrevivió tuvo un tiempo para adaptarse, para reaccionar, y un tiempo para reaccionar su vida. Y por eso, en la actualidad, nos encontramos en un entorno VICA o BUCA, como quieran llamarlo ustedes. VICA en español, BUCA en inglés. El entorno VICA, para mí, es el entorno en el que tenemos una gran volatilidad, una gran incertidumbre, una gran complejidad en la situación que nos rodea, y una gran ambigüedad. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿a qué me estoy enfrentando? Bueno, a lo que nos estamos enfrentando todos lo sabemos, es el COVID-19. Pero ¿la empresa en qué situación está? Bueno, pues la empresa se encuentra en una situación de recesión económica muy significativa. Miren ustedes, en España ya llevamos perdido el 12% del interior bruto, del Producto Interior Bruto. ¿Qué quiere decir esto? Que España ha retrocedido a situaciones prácticamente similares a la de una guerra civil. Tenemos que nuestras empresas tienen una gran situación de dificultad porque no pueden tener una serie de procesos productivos como tienen normalmente. Hay una disminución de la rentabilidad empresarial palpable. No hace falta explicar esto mucho. Además, tenemos que en las empresas adoptar y asumir costes derivados del COVID-19, que son un gran gravamen para las empresas. Y tenemos también unas perspectivas de futuro cuando menos inciertas, porque el mundo está cambiando y se está ralentizando gracias a la epidemia del COVID. Pero ¿y las personas? ¿En qué situación están las personas? Las personas tienen una situación de pérdida de salud, cuando no de la vida. Por tanto, estamos en una situación casi extrema. Hemos perdido un bien muy preciado, ya lo decía el Quijote. Hermano Sancho, la libertad es el mayor don que dieron los cielos a los hombres. Bueno, pues hemos perdido nuestra libertad porque nos han confinado. Y nos han confinado y hemos perdido el control de nuestra vida. Por tanto, una vez que tenemos ese control perdido, también vemos que estamos expuestos a pérdida de nuestro trabajo y, por tanto, de nuestros medios de subsistencia. Es decir, estamos en una situación muy compleja. ¿Y qué emociones está produciendo el COVID-19? Mire ustedes, las emociones que pueden estar presentes en nuestro día a día y que nos afectan, ya se las he dicho anteriormente, pero las vamos a pormenorizar. El miedo, que aparece en situaciones donde percibimos una amenaza y estamos en una situación de amenaza real. Y el miedo tiene una función adaptativa para el mantenimiento de nuestra supervivencia, que nos predispone a un estado de alerta fisiológico para identificar los peligros. Por otro lado, nos enfrentamos también a un sentimiento de ira, porque todos nos planteamos un sentimiento muy primario. ¿Qué hemos hecho nosotros para merecer esto? Y consideramos esta situación que estamos viviendo como una situación injusta que no deseamos y que nos impulsa a reaccionar en su contra. Bien, por tanto, tenemos reacciones en las que nuestros músculos se contraen, se acelera nuestro ritmo cardíaco y reaccionamos impulsivamente porque sentimos que es una reacción contra una situación que no hemos generado nosotros y que aparentemente es injusta. Y la tristeza porque hemos perdido a gente muy cercana, a gente que nos importaba,
y tenemos que hacer un proceso de introspección para reequilibrarnos de nuevo. Bien, y a todo esto además tenemos que sumar otro tema, que es la falta de control. La falta de control que se está dando en una sociedad que está acostumbrada a tener grandes libertades. Y esa capacidad de control y toma de decisiones nos la han cercenado mediante políticas sanitarias para proteger a la población, pero que han afectado nuestra vida de una forma muy importante. Por tanto, esas pautas obligatorias y restrictivas a las que no estamos acostumbrados, porque miren, somos unas generaciones que nunca han tenido que sufrir ningún conflicto armado abierto, como fue la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil de España o cualquier otro conflicto. Es decir, estamos acostumbrados a vivir en libertad y a controlar nuestras acciones. Por otro lado, aparece un cúmulo de estrés y ansiedad. ¿Por qué? Pues porque el estrés no es ni más ni menos que el desequilibrio percibido por una persona con respecto a sus capacidades para afrontar una situación con respecto a los recursos de que dispone para resolverla. Y de ansiedad porque tenemos una preocupación e inquietud excesiva que persiste en el tiempo y que son difíciles de controlar ante un acontecimiento de esta magnitud. Entramos en la segunda fase que nos afecta de esta pandemia, que sería la fase de reacción. Tenemos que reinterpretar la realidad. Y bien, y la pregunta es, ¿cómo me voy a adaptar a esta situación? Bueno, pues para ello tenemos que utilizar una palabra que se utiliza últimamente muchísimo, porque aunque no queramos, estamos en una época de cambios, que es un cambio de época, estamos enfrentando una nueva civilización. Venimos de la civilización de la imprenta y vamos a la civilización tecnológica. Bueno, pues la resiliencia, que es la capacidad que tienen los metales para volver a su estado natural, es la que tenemos que utilizar nosotros y las empresas para recuperarnos ante la adversidad, teniendo una gran visión de futuro. Las empresas resilientes en estas circunstancias difíciles tienen que desarrollar recursos que yo estoy seguro que ni ellos mismos eran conscientes de que contaban con ellos. Y mantener sobre todo una mente abierta y creativa para favorecer la identificación de nuevas estrategias. Es decir, tenemos que crear nuestra propia realidad, una realidad nueva. ¿Y para ello qué tenemos que hacer? Bueno, las realidades no se pueden mantener las nuevas realidades no se pueden mantener dentro de zonas de confort. O hacemos dos cosas, o nos vamos a nuevas zonas de confort o ampliamos la zona de confort que tenemos. Muchas veces no es necesario salir, solamente es necesario ampliar esa zona de confort. Por tanto, lo que tenemos que hacer es analizar la situación real de la empresa, optimizar los recursos disponibles y revisar los procedimientos de trabajo y las tareas que tenemos delante para ver cómo nos afecta la pandemia del COVID, rehacerla y tomar de nuevo el control de la empresa. Por otro lado, tenemos que utilizar también otro tema, otra faceta, que es la oportunidad de mejora. La oportunidad de mejora está muy relacionada con la actitud con la que nos enfrentamos a la resolución de una situación y que marca las diferencias con nuestro comportamiento. Por tanto, mantener una actitud positiva ayuda a centrarnos en la búsqueda de soluciones y no tanto en el problema. Es decir, tenemos que centrarnos en las soluciones y no en el problema. Los errores no podemos seguir interpretándolos como fracasos, sino como aprendizaje. Y tenemos que interpretar las dificultades como un desafío y no como una amenaza. Tenemos que adoptar siempre una actitud positiva. Yo sé que es muy difícil en estas circunstancias adoptar siempre una actitud positiva, pero es vital para nuestra supervivencia, tanto como personas como empresas. Miren, en esta situación no tenemos que tomarla como una situación de fracaso, sino como algo que nos va a proyectar hacia el futuro. Tenemos que aprovecharla como una oportunidad.
Me van a permitir que abra un pequeño paréntesis para hacer un pequeño análisis que demuestra esta tesis que les estoy diciendo. Miren, en la Edad Media, bueno, ya en Roma hubo pestes, que las célebres pestes antoninas, que dieron lugar a épocas de esplendor. Pero es en la Edad Media, en esa época más o menos tenebrosa, oscura de la humanidad, cuando las pestes hacen que aparezca el renacimiento, que es el florecimiento de la humanidad. El ser humano se pone en el centro del foco, se ilumina y da paso a una época de esplendor grandísima. Entre ellas la imprenta, que saca la cultura y la sabiduría de esos recintos que eran los monasterios y la extiende a la sociedad, socializa la cultura. Luego, y más recientemente, hemos tenido la célebre gripe española del 18-19, en la cual murieron 50 millones de personas y tuvo un efecto traumático sobre la sociedad, pero como consecuencia de eso aparecen los felices años 20, en que el ser humano vuelve a ser el centro del foco y tenemos una gran expansión del conocimiento humano. Por tanto, esta capacidad de resiliencia nos viene a ser un elemento de muchísima utilidad. Y ahora, después hemos tenido la gripe del 58 y 59, que da lugar a los felices años 60, en los cuales el ser humano vuelve a ser el foco. Por tanto, tenemos que ver esta actitud positiva, tenemos que tener una actitud positiva para hacer un elemento fundamental, que es la adaptación al cambio. Y todo cambio requiere su tiempo, no son inmediatos, porque tenemos que hacer procesos de cambio cultural. Y estamos en unos procesos grandísimos de adaptación y de reprogramación a una nueva realidad y a un cambio de circunstancias. Por tanto, es normal cierta resistencia a los cambios, pero es necesario enfrentarse a ellos. Tenemos que aceptarlo, analizar cuáles son y qué modificaciones se necesitan introducir en la organización para alcanzar de nuevo la estabilidad y el control de los mismos. Y por último, entramos en la tercera fase, que será posiblemente la más importante en todo este proceso. Tenemos que hacer un proceso de reaprendizaje, es decir, tenemos que reaprender y para ello tenemos que saber con qué recursos contamos. Y tenemos que hacer un tema fundamental que ya se los ha avanzado anteriormente, que es enfocar la empresa en la persona. Tenemos que centrar la empresa en las personas, hacerla sostenible y construir estructuras mucho más eficientes y con unas mejores competencias. Para ello tenemos que desarrollar el liderazgo. Los líderes son personas responsables de los resultados de la producción, pero también son responsables de las personas. Dirigen, coordinan, supervisan a otras personas con el objeto de obtener lo mejor de sí mismo y los mejores resultados. Es por tanto necesario que los líderes ejerzan este papel. Y este papel ha de basarse en la utilización de la inteligencia emocional. Hay que aplicar la inteligencia emocional a esa responsabilidad que tiene el liderazgo. Y para ello los líderes tienen que ser honestos consigo mismo y con los demás, tienen que transmitir seguridad y confianza al resto de personas de su equipo, tienen que dar ejemplo de la forma de comunicar, tienen que seleccionar el estilo de liderazgo para cada trabajador, adaptándose a su situación y necesidades del mismo, tienen que practicar la escucha activa, tienen que practicar procesos de empatía, intentando reconocer las emociones y expresiones y gestos en los demás antes de contestar. Tenemos que hacer un esfuerzo grandísimo para ponernos en los zapatos de la persona que tenemos enfrente. Tenemos que evitar las confrontaciones innecesarias. Todos estamos muy sensibles porque todos estamos sufriendo mucho y por tanto estamos muy crispados y es fácil confrontar. Tenemos que utilizar la asertividad para defender nuestros criterios, pero respetando también el criterio de los demás.
Tenemos que saber escuchar de una forma atenta, de tal manera que nuestro interlocutor se convierta en el centro del universo en estos momentos. Tenemos que elevar nuestros niveles de exigencia para arrastrar a los demás con nuestro ejemplo. Tenemos que hacer una cosa que es fundamental, que es valorar y reconocer el esfuerzo de los logros de los demás y expresárselo además de una forma cercana y cálida. Tenemos, por tanto, que mantener la cercanía y el contacto con la gente que está en nuestros equipos. Tenemos que fomentar la participación y colaboración del trabajo en equipo. Tenemos que confiar en nuestro equipo y en las responsabilidades individuales y de grupo que serán indispensables para la aplicación de medidas y cumplimiento de las obligaciones que nos están marcando. Y por último, el líder tiene que ser paciente. Vivimos una situación excepcional y por tanto los líderes tienen que mantener la calma. Pero además se tienen que dar una serie de elementos muy importantes, que son los elementos de comunicación. En estos momentos, comunicar es fundamental, sobre todo si es una incorporación previa a nuestra empresa, es recibir a alguien en nuestra empresa. Y tenemos que transmitir los compromisos, los valores y la cultura de la empresa a los que entran y a los que ya están. Organizar y preparar cualquier mensaje es fundamental. No se pueden improvisar los mensajes ni lanzarlos al tuntún. Tienen que ser mensajes preparados y meditados. Tenemos que hacer un esfuerzo para solamente transmitir la información útil. Ya recibimos bastante información inútil en el día al día que nos desestabiliza sistemáticamente. Tenemos que, por tanto, que dar instrucciones directas, claras y sencillas. Y fundamentalmente, todo el mundo tiene que saber lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. Tenemos que informar de aquello que es indispensable y dejar a un lado lo secundario y asegurarnos de que todo el mundo ha entendido nuestras instrucciones. Por tanto, nos tenemos que enfrentar a una estrategia empresarial orientada a la persona. Miren, en nuestros equipos de trabajo, o yo por lo menos en mis equipos de trabajo, tengo a personas a los que le han fallecido familiares, a mí me han fallecido varios amigos, donde el confinamiento, la soledad y la falta de relaciones sociales y la adaptación a esta nueva realidad ha creado una serie de incertidumbres, de sobrecarga laboral y de cuidado de personas que tenemos en nuestro entorno, que ha hecho que la presión suba muchísimo. Por todo ello, tenemos que poner a prueba nuestra resistencia mental y tenemos que estar mentalmente sanos y dispuestos con un pensamiento positivo para establecer las estrategias y los recursos que disponga una organización orientada al bienestar psicosocial, que pueda favorecer y ayudar a la conversación y a la mejora de la salud de los trabajadores. Por tanto, tenemos que jugar con determinados elementos que son muy importantes. Uno de ellos, el salario emocional. La realidad cambia, nuestra realidad está cambiando y los intereses y las motivaciones de los trabajadores también. Por tanto, tenemos que tener un buen clima de trabajo y un equilibrio bueno entre nuestra vida personal y laboral. Se nos viene encima el teletrabajo, que, miren, sabíamos que iba a venir, pero en cuestión, por lo menos en España, en cuestión de 2 días, ha hecho que adquiera una relevancia tal que ha pasado de un 5% a un casi 50%. Y por tanto, ahí tenemos que valorar, y tan es así que en estos días se ha publicado una nueva ley sobre el teletrabajo que regula de una forma actual cuáles son las necesidades y todo el entorno del teletrabajo. Por tanto, tenemos que aportar la posibilidad de la conciliación familiar, mayor autonomía, flexibilidad en la distribución del trabajo y en los tiempos.
Tenemos que marcar unos criterios en la implantación y dotar los recursos telemáticos y materiales adecuados a las personas, porque hemos estado trabajando en la primera fase de la pandemia con unos recursos materiales poco menos que improvisados, haciendo malabarismos para poder conseguir nuestros objetivos. Por tanto, todo esto tenemos que resolverlo y hacer que el teletrabajo se convierta en un proceso en el que el trabajador, además del posible cansancio o del cansancio y la fatiga que le genera el trabajo, no tenga la fatiga adicional de la falta de medios. Por tanto, tenemos que tener estructuras bien diseñadas con condiciones para esta modalidad de trabajo que no sean contraproducentes para el trabajador, la familia y la empresa. Tenemos que facilitar la flexibilidad horaria. Miren, la autonomía y la organización del tiempo para el trabajador es un bien y es una herramienta útil para la mejora de la productividad empresarial. Por tanto, tenemos que saber administrar sabiamente cuáles son los objetivos y cuáles son los inputs que tenemos que darle al trabajador. En cuanto a los planes y programas de promoción de la salud en el trabajo, tenemos que integrar en la empresa y mantener activos planes de salud, priorizando aquellos que puedan aportar un mayor grado de bienestar psicosocial a los trabajadores. Y este no es un tema baladí. El trabajador que trabaja contento y que trabaja satisfecho produce muchísimo más y está más integrado y tiene orgullo de marca. Por tanto, tenemos que ver cómo tenemos que organizar todas estas cosas para que redunden en beneficio del trabajador. Las iniciativas que podamos tener del riesgo de gestión psicosocial y las emociones y la cultura saludable las tenemos que hacer patentes y, como hemos visto, han ido cogiendo fuerza en estos últimos años. Pues ahora las tenemos que potenciar más y las tenemos que integrar de una forma palmaria en la empresa. No se trata de hacer actuaciones puntuales, sino incorporarlas como un compromiso a la empresa de forma permanente. Y esta es una de las claves para obtener resultados exitosos en el futuro. Además, tenemos que contar con profesionales y empresas o empresas especializadas en riesgos psicosociales que nos ayudan en este trabajo para identificar los problemas psicológicos en nuestros trabajadores y mostrarles fórmulas para resolverlos, crear buenas prácticas, herramientas de afrontamiento, asesoramiento, etcétera. Es decir, un modo de cuidar y fortalecer el bienestar psicológico desde la organización, que también es posible ofrecer un servicio de apoyo psicológico para aquellos trabajadores que lo necesiten. Nosotros, por ejemplo, tenemos en nuestra empresa unos gabinetes de psicólogos que cuando las personas lo necesitan se pueden dirigir a ellos de forma muy confidencial y los psicólogos trabajan con ellos para ponerlos a punto. Tenemos que adoptar políticas de gestión de la edad de entre los empleados. Miren, esto es fundamental. Fomentar la transferencia de conocimiento entre las distintas generaciones, desde los baby boomers a la generación Z. Es una fuente enriquecedora de experiencia, conocimiento e innovación, porque hay unos dentro de la empresa que somos los seniors, los mayores, que tenemos una gran experiencia y una gran capacidad de análisis y de solución de problemas, pero carecemos de otras habilidades que tienen las generaciones X, Y, Z, que son la de la innovación y la tecnología en las que ellos son nativos. Por tanto, tenemos que crear procesos de mentoring como método para transmitir nuestra experiencia y nuestro conocimiento de los trabajadores. Tenemos que hacer una cosa, que es fomentar los planes de carrera profesional. Para ello tenemos que hacer un análisis de los puestos y de competencias para ver cuáles son las inherentes y cuáles son las transversales y ofrecer una formación que ayude al desarrollo de intereses personales del trabajador como la consecución de resultados de la empresa. Todos sabemos qué vamos a tener haciendo nuestro trabajo y esforzándonos. Y tenemos que saber también qué tenemos que hacer para promocionar y hasta dónde podemos llegar. Y tenemos que hacer otro tema muy importante, que es incorporar las nuevas tecnologías en la organización.
La tecnología hoy en día es una herramienta indispensable al servicio de las empresas y de los trabajadores. Los vídeos, las videoconferencias, como en este caso, han sido fundamentales durante el confinamiento. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a estar hoy dentro del Congreso, de mi querido Congreso de Medellín, sin poder estar físicamente allí, cosa que ya siento? Por tanto, es una necesidad vital desarrollar esta incorporación de las nuevas tecnologías a las organizaciones. Tenemos que desarrollar, por último, también diseños de programas de beneficio. Los empleados se sienten más seguros en su trabajo si disponen de seguros médicos, de programas de maternidad, de asesoramiento jurídico, de solicitud de préstamos a bajo interés competitivo para la adquisición de viviendas, coches, becas, ayudas, etcétera. Por tanto, la empresa tiene que ser sensible a esto, tiene que desarrollar unos programas de responsabilidad social para el bien de sus propios empleados. Y por último, tenemos que controlar un elemento que es primordial, que es la gestión del asentismo. Tenemos que hacer un análisis y gestión activa sobre las causas con el objeto, sobre las causas que generan el asentismo, con el objeto de mejorar muchísimo la gestión de los recursos humanos. Por último, voy a entrar en los aspectos a tener en cuenta para el retorno al trabajo. Miren, retornar al trabajo después de una pandemia no es un tema fácil, porque nos hemos acostumbrado a determinados efectos, como son, por ejemplo, vivir en nuestro entorno dentro de nuestra casa, y eso crea lo que denominamos en psicosociología el síndrome de la cabaña. Pero también vamos a tener estrés postraumático en muchas personas que han sufrido unas situaciones muy difíciles y que su incorporación al trabajo se va a hacer complicada. Por tanto, vamos a tener resistencia al cambio, como ya le he dicho antes, pero para ello tenemos que priorizar a las personas, tenemos que hacer valer a las personas. Tenemos que evitar en las empresas un elemento que es el de la estigmatización, que se dan casos en los cuales personas que han pasado la enfermedad, que han pasado el COVID-19, cuando llegan a sus entornos, la gente mantiene cierta lejanía de ellos porque piensan que pueden ser contagiosos. Para ello tenemos que hacer un proceso de información selectivo. Tenemos que tener una exquisitez en el cumplimiento de las normas sociosanitarias para evitar el contagio y lo que genera el miedo al contagio, que es un miedo que puede matar a más gente que la propia enfermedad. Tenemos que evitar la sobrecarga en el trabajo mediante la planificación. Tenemos que configurar situaciones de conciliación familia-trabajo, y para ello la empresa debe apoyarla sin duda ninguna. Tenemos que evitar que ocurran elementos como pasaron en la primera fase de la pandemia, en que hubo escasez de EPI, de equipos de protección individual. Por tanto, tenemos que tener previsto el sistema de protección que va a ser necesario para nuestros trabajadores ahora que se vuelve al trabajo y que estamos expuestos a la gente. Por tanto, tenemos que establecer planes de prevención. Por otro lado, tenemos que ir hacia una planificación para que dentro de nuestras empresas y socialmente tengamos el menor contacto social posible hasta la erradicación de esta plaga que nos azota. Por tanto, tenemos que planificar reuniones esencialmente a través de videoconferencias. Tenemos que planificar formación especialmente a través de videoconferencias. Tenemos que desterrar la inseguridad laboral dándole a los trabajadores participación para que sepan en qué situación real está la empresa. Y tenemos que, ante el riesgo de repetición de la pandemia, que en nuestro caso ya en España, que estamos en la segunda ola, claro, como ocurrió en el año 18 y 19, tenemos que ir a una planificación de la seguridad y salud en el trabajo de una forma efectiva. Bien, aquí en esta transparencia les estoy mostrando dos elementos
que ha hecho nuestro consejo junto con la cátedra, una que es una guía de buenas prácticas frente al COVID-19 para los profesionales de la seguridad y salud en el trabajo, y la otra que es una guía general de medidas preventivas frente al COVID-19 en el reinicio de las actividades, que pongo a su disposición y que las van a encontrar al final de la conferencia en una serie de transparencias. Aquí van a ver ustedes también otro elemento que también será objeto de desarrollo en una conferencia en que haremos a la limón, la doctora María Teresa y yo, sobre un método para evaluación de riesgos de exposición a COVID en la empresa, y que ya está adaptado a la normativa y a las idiosincrasias de Colombia. Que quiero agradecer además la colaboración que ha tenido en este aspecto la Sociedad de Medicina del Trabajo de Colombia, la UNAS y la Universidad del Tolima, y diversas personas que han querido colaborar. También le quiero presentar, que lo tienen a su disposición, una metodología de riesgos psicosociales derivados de la pandemia para cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y para las Fuerzas Armadas, que aquí en España por lo menos han estado en primera línea del COVID. Y por último, aquí tienen un método para evaluación y gestión de los factores psicosociales de la pequeña y mediana empresa, que ha publicado el Instituto Nacional de Seguridad y Salud, y que ven en ese enlace. Por último, quiero agradecerle su atención. Muchísimas gracias. Termino también con una frase de mi admirado Séneca, de mi paisano, en que decía que los grandes cambios siempre vienen acompañados de una fuerte sacudida. No es el fin del mundo, es el inicio de uno nuevo. Muchísimas gracias por su atención y un fuerte saludo desde España.